Adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Primero vamos a empezar con lo que es la anatomía laringea. ¿Le pueden cambiar? Ay, que no se oye. Primero vamos a empezar con lo que es la anatomía laringea. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. La laringe está formada por un conjunto de cartílagos sostenidos en su sitio por músculos intrínsecos y extrínsecos y va a estar cubierta por una mucosa con una disposición característica en pliegues. La laringe se localiza enfrente de las vértebras cervicales cuarta a sexta. La porción superior de la laringe se va a continuar con la faringe y en su porción superior es de forma casi triangular y la porción inferior va a conducir hacia la tráquea. La que sigue. Los cartílagos laringeos van a constituir la principal estructura que va a dar forma a la laringe, que estos van a ser el cartílago tiroides, el cricoides y epiglotis. Estos van a ser impares. Y luego va a estar el cartílago aritenoides, el cartílago corniculado y el cartílago cuneiforme, perdón. Estos van a ser pares y el cartílago triticio va a ser inconstante. ¿De qué sigue? La osificación de estos cartílagos, bueno, el cartílago tiroides se va a osificar de los 20 a los 30 años de edad y va a comenzar en el borde inferior y va a avanzar en dirección cefálica. El cartílago cricoides se va a osificar después del cartílago tiroides, la primera parte que se clasifica en la superior y puede confundirse con un cuerpo extraño. Esta calcificación va a proceder en dirección caudal y los cartílagos aritenoides se calcifican en el tercer decenio de la vida. Mira que sigue. El cartílago yoide se osifica a partir de 6 centros que aparecen poco después del nacimiento. La osificación se completa a los 2 años de edad. El cartílago hialino puede calcificarse e incluso presentar osificación con el envejecimiento. ¿Verdad que sigue? Los ligamentos y la membrana de la laringe. Va a haber ligamentos extrínsecos y estos ligamentos van a unir los cartílagos con estructuras articuladas y unos con otros y van a rodear lo que constituye la estructura de la laringe. Y los ligamentos intrínsecos van a unir los cartílagos de la laringe y van a cumplir una importante función en el cierre de este órgano. La que sigue. La cavidad laringe se va a dividir en 3 partes, que es el vestíbulo, el ventrículo y el espacio subglótico. Y mediante los 2 pliegues de la membrana de la mucosa va a ser las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. El vestíbulo entre la porción interna y los bordes de las cuerdas vocales falsas y tienen las siguientes relaciones.
En la anterior va a estar con la cara posterior de la epiglotis. En la posterior, el espacio entre los cartílagos aritenoides. La lateral con la cara interna de los pliegues ariepiglóticos y porciones superiores de las cuerdas vocales falsas. El ventrículo va a ser un espacio profundo en forma de huso entre las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, y va a estar recubierto por una mucosa cubierta en su porción externa por el músculo tiroaritenoidal. El sáculo es una bolsa crónica que asciende de la cara anterior del ventrículo, y este se va a localizar entre la cara interna del cartílago tiroides y la cuerda vocal falsa. Y la glotis va a ser el espacio entre el borde libre de las cuerdas vocales verdaderas. El espacio glótico posterior del adulto va a medir entre 18 a 19 milímetros y del recién nacido 4 milímetros. Y el espacio glótico total en el recién nacido va a ser de 14 milímetros. Dale. Ah, no, ya acabó. Las cuerdas vocales falsas son la porción superior de ambos pliegues horizontales a cada lado de la cavidad laringia. Tiene una función de constricción. Hay ciertas personas que pueden utilizarlas, pero estas no producen sonido. Y ya las cuerdas vocales verdaderas tienen una función directa para producir la voz mediante la vibración del paso hacia las vías respiratorias inferiores. ¿Puede dar la siguiente? Va a haber tres subdivisiones entre lo que es la supraglotis, la glotis y subglotis. En este caso vamos a ver lo que es la glotis como la parte media, la subglotis como la parte inferior y la supraglotis la superior. Dale. Vamos a ver lo que son los espacios laringios. Los comportamientos de estructuras laringias definen lo siguiente. El espacio paraglótico, que está en la segunda imagen, la que es la imagen central. Podemos verla en la figura, que es la que está en... No sé si puede señalarlo. Aquí. Dale. A la derecha. El segundo texto de la imagen derecha. Ese es el espacio paraglótico. Y el espacio periglótico está limitado por la mucosa de la bácula y el cartílago tiroides y la membrana tiroidea y la epiglotis. Dale la siguiente imagen. Vamos a ver lo que son las articulaciones. La articulación cricotiroidea es de tipo sinovial, es un ligamento corporal entre el cuerpo inferior del cartílago del tiroides y la careta del cartílago corticoides en la unión del arco y la lámina. Y la articulación cricoaritenoidea es de tipo sinovial, con un ligamento corporal entre las dos bases del cartílago aritenoides y la careta del borde superior de la lámina del cartílago cricoides. Vamos a subdividir los tres tipos de músculos, que son los intrínsecos, accesorios e intrínsecos. En los intrínsecos se va a dividir en dos, que son los depresores y elevadores. En los depresores va a estar esternoioideo, el tiroioideo y homoioideo. Y los elevadores va a ser el genioideo, digástrico, mioloioideo, estiloioideo. En los accesorios va a ser los consistorios del faringio medio, el constrictor inferior y el músculo cricofaringio. Y ya por último los intrínsecos, que son los músculos de la membrana cuadriangular y los músculos del cartílago aritenoides, con conjunto con músculos cricotiroideos. Dale la siguiente. La inervación más está inervada por dos ramas del nervio vago, los nervios laringio superior y la laringio inferior. Esas son lo que es su inervación nerviosa. Y su irrigación va a ser por la porción de la laringe superior y la porción inferior. Por la superior va a ser lo que es la arteria carótida externa, la tiroidea superior y la arteria laringea superior. Y ya que son en su porción inferior va a ser la arteria subclavia, la arteria tirocervical, la arteria tiroidea inferior y la laringea inferior.
vaso superior va a andar por lo que es la laringe superior, la vena tiroidea superior y la vena yugular interna. Y su porción inferior va a ser la vena laringe inferior, la vena tiroidea inferior y la vena brachiocefálica. Ya por último vamos a ver lo que es su drenaje linfático. Los linfáticos se originan en la laringe, drenan sobre todo hacia los grupos cervicales profundos de los ganglios linfáticos, como se puede ver en la imagen que está a su derecha. Puedes darle en la siguiente. Así. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema y vamos a ver lo que es la fisiología laringea. Aquí vamos a conocer cuáles son las principales funciones de la laringe. La función primitiva podría decirse que la más importante es la respiración. Después de ahí le sigue la fonación, protección, deglución y fijación. Vamos a ir hablando de cada una por separados y vamos a encontrar lo que es la función de respiración. A pesar de que la laringe es una parte activa del proceso respiratorio, su diámetro va a variar muy poco durante la inspiración y la expiración. Estos cambios van a ser más notorios en las respiraciones profundas, donde van a llegar las cuerdas vocales a abrirse hasta juntarse con las paredes laterales. Y aquí el diámetro de la glotis se va a aproximar al de la tráquea, va a ser más o menos parecido. Siguiente. La segunda función es la fonación. Para explicar este mecanismo en la producción de la voz van a haber dos teorías: la teoría tradicional o mieloelástica y la teoría neuromuscular. En la teoría mieloelástica, esta supone que la producción de la voz es un proceso exclusivamente aerodinámico, controlado por la presión del aire en la tráquea y por la elasticidad de los músculos de las cuerdas vocales en tensión. Aquí los pulmones van a actuar como un fuelle, enviando el aire a presión contra las superficies inferiores de las cuerdas cerradas. Cuando la presión llega a cierto valor, va a vencer la resistencia de las cuerdas, que se van a abrir permitiendo el escape de aire, y la presión va a disminuir y la elasticidad de las cuerdas va a cerrar la apertura. Este ciclo se va a repetir una y otra vez, tan pronto como la presión subglótica se eleva suficientemente para vencer la resistencia de las cuerdas vocales. Y en la teoría neuromuscular, esta va a ser sin negar las condiciones mieloelásticas. Aquí postula que las vibraciones van a estar bajo el control directo del sistema nervioso y que cada ciclo vibratorio se va a iniciar por un impulso nervioso en el que las cuerdas vocales van a estar separadas activamente por el músculo tiroariterioineo. Mientras que el proceso de reaproximación va a resultar de la relajación y de la elasticidad de dicho músculo. En las condiciones normales vamos a encontrar que la frecuencia va a variar alrededor de 125 ciclos por segundo en los hombres y 250 ciclos por segundo en las mujeres. A esta frecuencia se le van a añadir vibraciones armónicas que van a ser producidas por la resonancia del sonido fundamental en las demás estructuras bucales, faringes y nasales, dando como resultado una voz diferente para cada persona. Dale siguiente, por favor. Cuando cambian las características de masa, volumen y elasticidad de las cuerdas, sobre todo cuando difieren entre una y otra cuerda, la voz puede sufrir diversas alteraciones, que son tres alteraciones, que es la disminución del volumen, el cambio de registro y la disminución de la calidad. En la disminución del volumen, aquí el volumen de la voz va a depender de la presión del aire en la tráquea y la fuerza de las cuerdas para contenerla. La debilidad de una o de ambas cuerdas va a hacer que el aire se escape con menor presión y esto va a disminuir el volumen máximo posible. El cambio de registro, otra alteración que es el cambio de registro, aquí va a ser la altura de la voz baja o se va a hacer más grave cuando baja la elasticidad por flacidez de la cuerda o cuando aumenta su volumen, que puede ser por algún edema o alguna tumoración.
Y la tercera alteración, que es la disminución de la calidad. Aquí, si el sonido fundamentalmente no se logra emitir con fuerza, se van a generar numerosas armónicas que dan a la voz un tono apagado, sibilante y de susurro. Esto va a ocurrir por diferentes cambios físicos, como puede ser, al igual que el cambio de registro, por edema y alguna tumoración. La otra función es la protección. Siguiente. La protección se va a expresar por dos respuestas fisiológicas. La primera va a ser el cierre de la laringe durante la deglución o siempre que un cuerpo extraño trate de penetrar las vías aéreas inferiores. La segunda respuesta fisiológica es la expulsión de secreciones y de cuerpos extraños del tracto respiratorio por medio de la tos. Otra función es la deglución. Aquí van a intervenir tres maneras. La primera es la epiglotis, que va a actuar sobre un factor protector. Dale siguiente, porfa. Va a actuar como un factor protector al cerrar la apertura central y dirigir al bolo alimenticio lateralmente. La segunda manera, que es la laringe va a estar elevada mediante los constrictores faringeos inferiores para su propia protección y para permitir el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. La tercera manera es las cuerdas vocales falsas y verdaderas se van a aproximar y van a cerrar la glotis, y esto va a impedir el paso alimenticio. La última función es la fijación. La fijación del tórax y de los músculos abdominales son favorecidos por el cierre de la glotis. El aumento de la presión que acompaña esta función sirve para inmovilizar las vísceras y las partes torácicas y abdominales durante la defecación, vómito, micción, parto, entre otras cosas. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la disfonía. Ay. Bueno, primero hay que definir lo que sería la voz. Nos dice que la voz es el sonido que, producido por la laringe a partir del aire pulmonar expirado, es luego amplificado y modificado por las cavidades de resonancia. Pero también es una expresión de la persona en su globalidad. Ahora, como tal, la disfonía es el nombre que recibe todo trastorno de la voz cuando se altera la calidad de esta en cualquier grado, excepto cuando se pierde por completo la voz. Allí se le denomina afonía. Y las disfonías pueden ser de varios tipos según la etiología que la cause. En clasificación, estas principalmente están clasificadas en disfonías funcionales y disfonías orgánicas. Las disfonías funcionales son aquellas que están causadas por un abuso o un sobreesfuerzo de lo que serían las cuerdas vocales, por una mala técnica vocal o por ambas causas. Estas suelen aparecer de forma intermitente y progresiva en el tiempo. Esta es el tipo de disfonía más frecuente en un 65 a 75% y además suele afectar más al género femenino. Las disfonías funcionales, estas se clasifican de tres tipos. Las disfonías funcionales simples, en estas no hay una complicación laringea y se suele reducir o aumentar el tono oral dependiendo si es una disfonía hipocinética o hipercinética. Están las disfonías funcionales complicadas, que estas pueden ser causadas por nódulos, por pseudoquistes serosos, edemas fusiformes, edemas crónicos, pólipos, quistes mucosos de retención, hemorragia submucosa o úlcera aritenoidea. Y hay otras formas particulares de disfonías funcionales, como son la disfonía infantil, ya sea por exceso de gritar al momento del llanto o pues simplemente porque el niño grita demasiado, por alteraciones de la muda vocal, la disfonía del cantante o disodea, que es cuando el cantante no tiene una buena técnica vocal, la monocorditis vasomotora, la voz de bandas ventriculares, la disfonía psicógena por inhibición,
las disfonías espasmódicas y las alteraciones vocales en la patología psiquiátrica. Las disfonías orgánicas, esta es la alteración de la voz producida por una lesión anatómica en los órganos de la fonación. Y pues también tienen diferentes etiologías, como son las enfermedades congénitas de la laringe, alteraciones laringeas, alteraciones extralaringeas, disfunción de origen hormonal, una disfunción de origen neurológico o por alteraciones de origen trauma o quirúrgico. Y pues ahora las etiologías, son las causas más frecuentes, podría ser el resfriado o una laringitis aguda, que esta es la causa más frecuente de disfonía y está asociada a infecciones respiratorias agudas y esta es autolimitada. La laringitis crónica, generalmente se relaciona con uno o varios irritantes, como pueden ser el consumo de tabaco, por ambientes laborales contaminados, infecciones respiratorias repetidas, por tos prolongada o por uso de medicación inhalada. También están las lesiones benignas de las cuerdas vocales. Aquí menciona 3 ejemplos, que es el edema de Reinke, que es producido por un acúmulo de material mucoide en el espacio de Reinke, como resultado de irritación crónica e inflamación. Es más frecuente en mujeres y este se relaciona con el abuso de la voz y el consumo del tabaco. Los nódulos vocales, estos suelen ser el resultado del abuso de la voz también y de factores psicológicos. Otras causas que también pueden tener un papel en su etiología son las infecciones, las alergias y el reflujo. Los pólipos, estos se relacionan con irritación crónica de las cuerdas vocales por el tabaco o por abuso de la voz o reflujo también. Otra etiología son las disfunciones neurológicas, que en estas va a haber múltiples enfermedades neurológicas que pueden producir la disfonía por una disfunción o una parálisis unilateral o bilateral de las cuerdas vocales, que estas pueden relacionarse con enfermedades malignas, con la iatrogenia quirúrgica, con el trauma, la esclerosis múltiple, los parálisis pseudobulbar, la enfermedad de Parkinson. Y otras enfermedades sistémicas como la amiloidosis laringea, las enfermedades autoinmunes que afectan la articulación como es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico y también el hipotiroidismo. Otras lesiones malignas que también son causa de disfonía pueden ser el cáncer de la laringe, que este se relaciona con el consumo del tabaco, una mayor exposición al consumo, va a haber un mayor riesgo, y con el consumo del alcohol. Bueno, para continuar con esto, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico. Y para poder establecer el diagnóstico de disfonía como tal, primeramente debemos de tener en cuenta que este solamente va a ser un signo o va a ser causada por algo anterior. Así que debemos de tomar en cuenta varios puntos para poder abordarlo de una manera correcta. Y primeramente pues debemos de tener una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico correcto y también dar el tratamiento que corresponde. Y pues primeramente debemos saber que este signo se va a presentar principalmente en personas que como tal la voz sea su instrumento. Las personas más comunes en las que se pueden presentar pueden ser políticos, maestros, cantantes. Igual también se pueden presentar en niños. Y bueno, principalmente el motivo de consulta o el motivo por el que van a acudir va a ser porque los pacientes van a mencionar que presentan una ronquera, pero lo que va a llamar la atención aquí va a ser que esta ronquera va a ser persistente a más de 2 semanas, y aquí es cuando nosotros vamos a tener que observar los demás factores. Vamos a tener que buscar los factores de riesgos que nos van a llevar al diagnóstico correcto. Por ejemplo, uno de estos pueden ser los malos hábitos por los cuales se puede presentar el consumo de tabaco, el consumo
alcohol y también, por ejemplo, en los cantantes, una mala técnica para precalentar. También algo que va muy importante va a ser la cronología de la disfonía, ya que, como les mencionaba, esta puede ser, dependiendo del tipo de disfonía que se presente, esta puede tener una resolución sola o puede continuar. Aquí nosotros vamos a evaluar o le vamos a preguntar al paciente cuál es el periodo con en el que se ha presentado esta disfonía y también si esta ha incrementado o si ha disminuido. Y para esto va a haber una serie de escalas con las cuales nosotros vamos a evaluar la voz y estas van a evaluar el timbre, el volumen, el tipo de voz, pero las personas que principalmente van a poder dar respuesta a estos términos van a ser los cantantes que lleven bueno, o más bien no los cantantes, serían como instructores vocales. Bueno, y para continuar, también va algo importante que van a ser los antecedentes familiares. Aquí, en este caso, va a ser importante en pacientes que hayan tenido familiares que hayan presentado algún tipo de cáncer. ¿Vale? ¿Le puedes cambiar? Bueno, y aquí esta tabla nos muestra algunos factores de riesgo que van a presentar nuestros pacientes. Algunos factores de riesgo que van a presentar nuestros pacientes. Como tal, los principales que vamos a observar o las personas que principalmente vamos a ver van a presentar disfonía se va a vincular mucho con su profesión. Esto puede ir desde el ruido al que están expuestos, ya que al estar expuestos a ruidos muy fuertes, ellos van a tender a subir o elevar la voz. También va a depender de las condiciones de la temperatura y también de la calidad del aire y de la ventilación que tengan en el área donde trabajan. También van a entrar dentro de aquí los químicos y aquí pues en esta van a ser principalmente enfermedades pulmonares y también dentro de los que van a estar vinculados con la profesión van a ser los factores biológicos y solamente se van a presentar dependiendo de de la enfermedad que presente, ya sea bacteriana o viral o por parásitos. También un factor de riesgo va a ser el psicoemocional y va a reincidir en el estrés o la emoción que esté manejando en ese momento. Y también un factor de riesgo va a ser los de tipo medicamentosos, dentro de los cuales van a entrar ¿Mande? Aún no entra el doctor, espera. Bueno, para continuar, estábamos hablando sobre los factores de riesgo, medicamentos, así como les mencionaba, van a ver una serie de fármacos que también van a intervenir en esto o que van a ser causantes de una disfonía, tales como los corticosteroides inhalados, broncodilatadores y algunos antidepresivos o diuréticos y incluso antihistamínicos. También los hábitos tóxicos o nocivos, como tal el consumo de alcohol y tabaco, el mal uso y el abuso vocal,
Esto se va a dar por un esfuerzo sobre la postura de la respiración y resonadores. También van a intervenir los antecedentes clínicos, tales como intervenciones quirúrgicas. Aquí como tal puede ser una intubación o intervenciones de cabeza y cuello, que esto se va a presentar principalmente en personas que van a ser como tal cantantes, también la patología sistémica, como un hipotiroidismo, alguna alergia o un reflujo faringolaringio e incluso la artritis. Cámbiale. Bueno, y el tratamiento van a ver, se pueden dividir en 4 va a haber diferentes para tratar una disfonía. El principal a considerar va a ser el higiénico o un cambio de hábitos principalmente para el paciente. Aquí se le va a recomendar que evite todos aquellos factores como el consumo de alcohol y tabaco, también dentro de su trabajo, si está expuesto a diferentes cambios de clima o cosas así. La rehabilitación logopédica también. Mencionaban que podía ayudar o a veces no era como la primera recomendación en primera instancia, porque podía funcionar o no podía funcionar. Esa se basa en la educación en el uso de la voz y el sintomático o etiológico. Estos van a ser dependiendo de la etiología, como mencionaban anteriormente, van a haber diferentes tipos de disfonías. Por ejemplo, las orgánicas, estas van a ser, una característica de esas van a ser que se va a presentar algo 700, si se puede. Algo físico, por ejemplo, un pólipo o algo así que va a intervenir al momento del uso de la voz o en la fonación. Y aquí en ese caso el mejor tratamiento o el recomendado puede ser una cirugía para extirpar ese pólipo o ese nódulo que se encuentre ahí. E incluso también podemos usar algunos fármacos como mucolíticos, antiinflamatorios, corticosteroides y fluidificantes tópicos. Estos también van a depender de la causa, ya que la causa puede ser por la presencia de una infección bacteriana y eso se puede resolver en cuestión de una semana, un par de días. Ya el cambio o el giro del tratamiento va a depender si la disfonía persiste o si se resoluciona. ¿Vale? Bueno, y algunos métodos de diagnóstico que se van a utilizar para evaluar también la disfonía. Van a hacer esto. Bueno, pues nada más estas imágenes, pero también hay, si buscan, también hay videos sobre esto y se observa al momento de estar estudiando esto, se puede observar de una mejor manera y determinar el tratamiento que se va a dar. Esto puede ser mediante una laringoscopía o una fibrolaringoscopía. Por ejemplo, la laringoscopía esta va a permitir la visualización de la laringe y de las cuerdas vocales. Y aquí lo que vamos a observar va a ser la morfología y la movilidad principalmente de esta. Y es lo que va a evaluar el grado de disfonía que va a presentar el paciente. Como les mencionaba anteriormente, van a ver algunas escalas, las cuales nos va a permitir determinar el grado de disfonía que va a presentar nuestro paciente. Y también, por ejemplo, en el caso de la fibrolaringoscopía, esta también va a permitir la visualización de la laringe y de las cuerdas vocales.
pero este va a ser a través de las fosas nasales. Y esta nos va a dar una imagen más directa para poder registrar y observar la función de esta misma. Y eso sería todo. Bueno, ¿es todo? Sí. Ok. Bueno, entonces, dudas, preguntas, aportaciones. No, doctor. Perfecto. Entonces, continuamos el próximo martes. Digo el miércoles, ¿verdad? Sí. Continuamos el miércoles. Vamos a iniciar un repaso y el examen lo vamos a dejar para el día 30. Ok. De acuerdo, entonces el miércoles ya les digo, iniciamos el repaso y les digo qué es todo lo que va a abarcar el examen para pues irlo revisando lo revisamos entre miércoles y viernes. Si quedara alguna duda para el próximo miércoles y ya para el día 30 sería el examen ya sin falta, porque realmente este fue el último tema de la última unidad, ¿verdad? Entonces, va a ser puro repaso posteriormente. Ok. Ok, entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el miércoles nuevamente. Sí, doctor. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.